Buenas tardes a todos y bienvenidos al Salón de nuestra Hermandad. Para nosotros es un orgullo y una alegría podernos reunirnos de nuevo tras tanto tiempo para poder celebrar este acto tan importante y necesario, en la que la Junta de Gobierno quiere compartir con todos los hermanos el estudio e investigación que se han llevado a cabo en estos últimos años. Don José Francisco Coronado, señor alcalde de Carrión, don Manuel José Prieto, concejal de Festejo, Tráfico y Movilidad, doña Elena Rivera Soldán, miembro de la Corporación Municipal, don Bartolomé Miranda, doña María Consuelo Gil y doña Isabel Moreno, gracias por acompañarnos en esta tarde tan calurosa. Por todo es sabido que la devoción de la Santísima Virgen de Consolación está ligada a los orígenes fundacionales de este pueblo, que desde tiempo inmemorial la venera como su singular y excelsa patrona. Podemos confirmar que nuestra hermandad atesora todos los documentos más antiguos de la villa, todos los relacionados con nuestra ermita, el Cristo de la Veracruz y la Virgen de Consolación. No obstante, esta Junta tuvo que iniciar una investigación solicitada por parte del Arzobispado de Sevilla para verificar aún más, si cabe, la autenticidad de los mismos y así dar respuesta a quien lo había cuestionado. Para ello hemos contado con el asesoramiento de don Ramón de la Campa Carmona y don Pablo Alberto Mestre Navas. Buenas noches a todos. Esta conferencia se compone de dos partes. En la primera de ellas, titulada Precisiones sobre el término patrono, personajes y contextos históricos de los documentos que avalan el patrocinio de Nuestra Señora de Consolación sobre Carrión de los Céspedes, intervendrá don Ramón de la Campa Carmona, a quien le agradecemos de nuevo su disposición desde el primer momento, su trabajo y su interés. Ramón es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla, investigador de temas históricos, es ministro, lector y acólito de la Archidiócesis de Sevilla y actualmente es profesor de Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Latín. Pertenece a la Asociación Española de Estudios Franciscanos y al Comité Español de Historia del Arte. Sus líneas de investigación son especialmente iconografía, liturgia, religiosidad popular e historia de la Iglesia. Ha participado en múltiples congresos, simposios y jornadas sobre estos temas y publicado en sus actas, y es colaborador de revistas y boletines varios, escribiendo también en varias obras enciclopédicas. Entre ellos podemos destacar el Escapulario Celeste de la Inmaculada, el Beato Marcelo Espínola y Maestre y la Asunción de Nuestra Señora, Origen de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo en la Iglesia Católica y muchos más que sería imposible enumerar. Además, ha coordinado catálogos y publicaciones colectivas, como es el caso de Miscelánea Histórica Hispalense, Sociedad, Cultura y Arte en el Reino de Sevilla, o Regina Mater Misericordiae, Estudios históricos, artísticos y antropológicos de advocaciones marianas, y participado en congresos y encuentros nacionales e internacionales, y mesas redondas de hermandad y cofradía. A continuación, en la segunda parte titulada Estudio de los documentos desde un punto de vista material y pruebas de su autenticidad, intervendrá don Pablo Alberto Maestre Navas, quien ha realizado un estudio técnico y en profundidad de algunos de los documentos más relevantes de nuestra hermandad, dando lugar a un informe que presentará a continuación con los resultados obtenidos. A Pablo tenemos que agradecerle igualmente su absoluta y plena disposición con nuestra hermandad, su entrega y su cariño antes, durante y después de la realización de este informe. Pablo es doctor en Historia, con máster en Archivística y experto universitario en falsificación de documentos y pericia caligráfica por la Universidad de Sevilla, institución de la que ha sido profesor en el Departamento de Historia Medieval y Ciencias Técnicas e Historiográficas entre 2011 y 2021. Actualmente es profesor del Departamento de Historia de América Medieval y Ciencias Técnicas Historiográficas de la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación están orientadas a la historia del libro, impreso y manuscrito, instituciones eclesiásticas y la historia de la hospitalidad durante el antiguo régimen, siendo autor de libros, entre los que destacan los libros protocolarios de los hospitales sevillanos en el antiguo régimen e historia de la Real Hermandad del Santo Entierro de Sevilla. Además, atesora numerosos artículos, destacando la monografía titulada Antiguas letras para un arte nuevo, escritura, memoria y publicidad en el sepulcro del cardenal Juan de Cervantes en la Catedral de Sevilla,
los alfareros hispalenses, la escritura en la cerámica de la Sevilla de los siglos XV y XVI, el comercio librario entre Sevilla y Écija en el siglo XVI y un largo etcétera. Esperamos que disfrutéis de esta mesa redonda que hemos preparado con muchísimo cariño, junto a dos profesionales que nos han acompañado en este proceso de estudio e investigación en los últimos meses, arrojando más luz a la memoria y a la historia de nuestro pueblo y de nuestra hermandad. Gracias a todos. Pues buenas tardes a todos y en primer lugar pues mi agradecimiento por la confianza que has depositado en mí, a la Hermandad de Nuestra Señora de Consolación, patrona de Carrión de los Céspedes, y también a los ilustres asistentes que tengo delante, ¿no? Al señor alcalde, al miembro de la Corporación Municipal y a 3 historiadores, por supuesto que saben de esto mucho más que yo porque llevan muchos años al pie del cañón investigando. Porque no podemos olvidar que si Larra decía en el siglo XIX que en España escribir es llorar, investigar ya no quedan lágrimas ninguna, porque es como buscar muchas veces una aguja en un pajar y nadie tiene nunca conciencia, si no se dedicaba a ello, de la de horas y la de vueltas a la cabeza que hay que darle para poder desentrañar el hilo de la historia, como gracias a ellos pues hoy vamos a tener ocasión de ver, ¿no? Yo, en primer lugar, lo que sí quería hacer, porque muchas veces utilizamos las palabras, decía Wittgenstein que el lenguaje es una ratonera, y es ciertamente verdad, porque muchas veces utilizamos las palabras y no sabemos realmente a lo que nos estamos refiriendo o las empleamos en un diálogo en sentido diferente, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a intentar fijar qué significa dentro de la Iglesia, es decir, el sentido eclesiológico que tiene el patrocinio, en este caso de la Virgen, o como sabemos también de los santos. Evidentemente esto es algo que está unido al dogma de la comunión de los santos, que recitamos en el credo todos los domingos y días festivos, y es el misterio de la Iglesia, ¿no? La Iglesia forma un solo cuerpo con Cristo como cabeza, ¿no? Desde un punto de vista histórico, ¿cómo se llega dentro de la Iglesia a esta tradición del patrocinio? Pues nos tenemos que remontar a la época romana, a la institución del patronus. ¿Quién era el patronus? El patronus era sobre todo, y muy fundamentalmente en la época del Bajo Imperio, era una persona influyente de la ciudad que protegía, que asistía a quien se encomendaba a él y que recibía a cambio una serie de servicios tales como honores, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros rendimos, consideramos patrono o patrona a la Santísima Virgen o a uno de los santos y le tributamos nuestros honores, nuestro cariño, nuestro amor, nuestra oración, etcétera, ¿no? Pues esto desde el mundo civil pasa al mundo de lo celestial, hay una transposición. Entonces se concibe que la Virgen y los santos interceden por nosotros en una especie de corte divina, ¿no? Nosotros decimos en el Padre Nuestro en la tierra como en el cielo. Algunas veces teníamos que decir que nosotros entendemos así en el cielo como en la tierra, porque no podemos conocer sino por medio de la analogía, ¿no? Pasando en nuestras experiencias personales, pues podemos llegar al conocimiento de los trascendentes. Entonces, toda la Santísima Virgen, en primer lugar, como Madre de Dios y Madre de todo el cuerpo de la Iglesia, en primer lugar, y los santos, por sus méritos, por su triunfo ya definitivo junto al Señor en el cielo, pues pueden comunicar sus méritos y además pueden proponerse como ejemplo. Son ejemplos en nuestra andadura diaria. Dios, en su omnipotencia, concede ser causa del bien en la vida de otros. Es un modo que ejerce su providencia. Evidentemente Dios no necesita ayuda de nadie, es omnipotente. Pero Él, en su plan de salvación, ha querido que nosotros, unos por otros, seamos intercesores y nos ayudemos en ese común caminar de esas 3 iglesias: la iglesia militante, que somos nosotros,
la iglesia purgante que va de tránsito y la iglesia militante que ya está en el cielo y que goza de la visión beatífica. Por lo tanto, esta dinámica de intercesión está escrita en la única mediación de Cristo. Evidentemente, Cristo, por su propio derecho, tanto por su carácter de hombre-Dios, como por derecho de conquista, por su muerte en la cruz, el único mediador, pero Él ha querido hacernos a todos nosotros partícipes de esa mediación. Bien, ya entrando desde un punto de vista jurídico y litúrgico, actualmente todo lo que regula lo referente a los patrocinios de la Santísima Virgen y de los santos está en un documento que emanó la Sagrada Congregación del Culto Divino en 1973, que se llama Norme de Patronis Constituendis. Lo primero, ¿qué se entiende por patrono? Se entiende por patrono, son palabras textuales, en la sesión litúrgica, la bienaventurada Virgen María, un santo o beato que por antigua tradición o constitución legítima se celebra como protección o abogado ante Dios. Vemos que ya desde el número 1 de este documento se nos está señalando que hay dos maneras de considerar el patrocinio de la Virgen o de los santos. Uno por tradición, que en el caso que entraríamos nosotros, y otro por constitución legítima, ¿no? Que ya veremos después en qué consiste. Entonces hay patronos de lugares, como el caso nuestro, ¿no? De naciones, de regiones, de diócesis, de ciudades, de lugares, de parroquias. En este caso, pues estamos considerando el patrocinio de Nuestra Señora de Consolación sobre la villa de Carrión de los Céspedes. También de familias religiosas, la Virgen de la Merced, la Virgen del Carmen, etcétera. Incluso de personas morales, cofradías, instituciones, asociaciones de eclesiásticos o laicos. Toda hermandad puede considerar que su imagen o su advocación es patrona o patrono de su propia institución, pero estamos ya empleando el término de manera diferente. Aquí nos estamos fundamentalmente refiriendo a los patrocinios sobre los lugares. ¿Quiénes pueden ser elegidos patronos? Pues la Virgen fundamentalmente, bajo algún título aceptado en la liturgia, como el nuestro de consolación, Consolatria Afflictorum, los ángeles y santos, los beatos solo con indulto apostólico y, por supuesto, se excluyen las tres divinas personas. Eso en algunos sitios que dice que el Cristo tal es patrono. Cristo no es patrono porque Cristo es mediador por su propia esencia, es el mediador entre Dios y los hombres. Cuando hablamos de patrocinio, es una mediación ante Dios de un personaje de la corte celeste, ¿no? ¿Cómo es, digamos, el proceso que hoy está establecido para elegir un patrono? Los patronos de los lugares son elegidos por el clero y por el pueblo, ratificados por la autoridad eclesiástica, el ordinario del lugar y confirmados por la Santa Sede. ¿Pero qué pasa? Que esta institución, como hemos dicho, es muy antigua, no es una institución medieval. Y tenemos que llegar a 1630 para que los patrocinios elegidos indiscriminadamente anteriormente por la Iglesia, por las instituciones civiles o por aclamación popular, pues se reglamenten. Entonces es el Papa Urbano VIII, igual que reglamentó las canonizaciones de los santos, pues emana un decreto el 23 de marzo de 1630 por medio de la Sagrada Congregación de Ritos, que se llama Superelecciones Santorum in Patrono. Entonces, ¿cuál es el método? Pues el método es el mismo que hemos visto en 1973, elegido por el pueblo con el consenso del clero y del ordinario del lugar, y después se elevaba a la Santa Sede. Pero ya, igual que hemos visto que sucede en el documento del 73, en ese de 1630 ya se dice: los ya establecidos se conservarán como inmemoriales. Es decir, que los patrocinios que se puedan acreditar, que se disfrutaban legítima y pacíficamente anterior a esa fecha, pues se consideran también ratificados por la autoridad eclesiástica. Anteriormente a este documento, ¿cuáles eran las causas de elección de patrono o patrona? Pues podía ser por promoción de las clases dirigentes, por devoción popular, por intercesiones milagrosas, por ejemplo las pestes, las epidemias,
o bien por vinculación al lugar, una imagen de la Virgen o un santo que ha manifestado en un lugar determinado su patrocinio o su protección. Entonces llegamos al caso que nos ocupa, ¿no? ¿Cómo enmarcamos nosotros el patrocinio de Nuestra Señora de Consolación? Sabemos, como luego veremos un poquito más adelante, que la primera mención que se le titula patrona, que conservemos el documento, son las reglas de la Cofradía de la Veracruz de 1671, que se retrotraen a unas reglas anteriores de 1660. Al ser las reglas sancionadas por el juez eclesiástico, indica además de que era algo asumido ya de antiguo y, digamos, celebrado quieta y pacíficamente, ¿no? Es, por tanto, una ratificación implícita de la máxima autoridad eclesiástica de la villa, porque no podemos olvidar que cuando en 1576 don Gonzalo de Céspedes compra el señorío de Carrión, también adquiere, que era un privilegio de la Orden de Calatrava, el señorío no solo en lo temporal, sino en lo espiritual. Pero claro, como él era laico, no podía ejercer directamente la jurisdicción eclesiástica. Como lo hacía, como tenía derecho de patronato, por el nombramiento de un juez ordinario eclesiástico, que era, para que lo entendamos nosotros, en este territorio, en el término de Carrión de los Céspedes, el que ejercía la autoridad, tal como un obispo lo hace en una diócesis. O sea que era verle nullius diócesis y por lo tanto dependía directamente de la Santa Sede y se ejercía la jurisdicción por medio de un juez ordinario apostólico eclesiástico nombrado por el marqués de Carrión. Luego tenemos las peticiones de indulgencia de 1815 y 1818, que también comentaremos después posteriormente, cada una de ellas concedida por un obispo expresamente a esta imagen, indican también una aceptación implícita de todo ello, de todos estos obispos, del título de patrona, porque así está expreso en la petición. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que el patrocinio dependa del mayorazgo y sea, por tanto, anterior a 1630. Y ahora veremos por qué opino yo esto. Aparte de porque, como veremos en todos los documentos de la indulgencia, se dice que es la devoción propia del mayorazgo y el mayorazgo se instituye a la vez del señorío, porque hay una cosa muy interesante. Había una virgen muy famosa en Bollullo del Condado, en el convento de San Juan de la Orden Tercera Regular, que era la Virgen de Morañina y cuyo título oficial era de Consolación. Bueno, la Orden Tercera Secular la echa Felipe II, pero vuelven con Felipe III y en 1602 fundan un convento en la antigua calle de la Barqueta, me parece que se llamaba, hoy calle Sol, la iglesia que nosotros conocemos hoy como Iglesia de los Terceros. Y es curioso porque Pedro Manuel de Céspedes, el segundo señor de Carrión, hace donación de unas casas de su mayorazgo en 1602 para la fundación de un convento. Y este convento recibe el título de Consolación. Y a la Virgen que se traen de Bollullo del Condado, no exento de mucha polémica porque la gente no la querían dejar ir de allí, muda su título de Morañina, que se conocía popularmente, o de Socorro, al título de Consolación. Entonces, no tiene nada de extrañar que, puesto que el segundo señor de Carrión es el que da con los terrenos para la edificación del nuevo convento, pues impusiera el nombre de Consolación, porque ya se tenía asumido que la devoción de Consolación era la propia del mayorazgo. Estamos hablando de 1602. Bien, llegamos ya al análisis. Yo voy a hacer análisis histórico, después Pablo hará el análisis material y caligráfico de los documentos. Y el primer personaje que nos sale a colación es Justino de Neve y Chávez. Justino de Neve es uno de los personajes fundamentales del siglo XVII en Sevilla, sobre todo en la segunda mitad. Es una persona de una familia muy importante. Su padre procedía de Amberes, ricos comerciantes, y él hace importante carrera eclesiástica.
pero lo que más nos interesa es que era juez eclesiástico de Carrión, lo cual no es raro porque era vecino de los señores de Carrión en Sevilla. O sea, la casa, precisamente la calle que se llama hoy Céspedes, dividía la casa de los luego que serían marqueses de Villafranca del Pítamo y de Carrión, de la casa de don Justino de Neves. Entonces, pues, es muy lógico que al ser vecino y ser una persona de importante categoría, aquí vemos, por ejemplo, el retrato que le hizo Murillo. Era íntimo amigo de Murillo y le encargó innumerables obras, tanto para su colección particular como para la iglesia vecina de Santa María la Blanca. Y prueba de que ejerció como juez eclesiástico de la villa, tenemos este documento que me ha facilitado Bartolomé, que tenemos abajo en el archivo parroquial, donde se ve la firma de él, porque evidentemente en las reglas no está la firma de Justino de Neves, porque es una copia del escribano del Cabildo de Carrión de 1757, porque las reglas de 1671 estaban deterioradas. Pero el copista, el escribano del Cabildo, hace mención que copia expresamente la licencia de fundación y la aprobación del juez eclesiástico, que era el ordinario del lugar. Bien, pasamos al segundo capítulo, que es de las peticiones y concesiones de indulgencia a la imagen de Nuestra Señora de Consolación, propia del mayorazgo, porque lo transcribo literalmente, porque en todos los documentos pone lo mismo, propia del mayorazgo y patrona de la villa de Carrión de los Céspedes. Todos son durante el marquesado de José Manuel Céspedes y Suárez, que muere en 1831, que fue el último señor en lo temporal, el 15º y último señor en lo temporal de Carrión de los Céspedes, aunque siguió siendo señor espiritual, y 6º marqués de Carrión de los Céspedes. Y se muestra como uno de los más celosos y preocupados por el buen gobierno de la señoría, del señorío, en la opinión de Juan Infante Galán, y también en lo espiritual, como vamos a ver, y como ferviente devoto de Nuestra Señora de Consolación. Tenemos ahí el retrato, precisamente de 1815, según que es el mismo año en el que se piden las indulgencias y que probablemente sea el año en el que él adquiere el marquesado de su antecesor, y que, bueno, pues es importante que conservemos memoria de él, ¿no? ¿Cuál era la primera petición de indulgencia? La primera petición de indulgencia es de Juan Acisclo de Vera y Delgado, que fue arzobispo de la Odisea y coadministrador del arzobispado de Sevilla. Nació cerquita de aquí, en Villanueva del Ariscal, en 1761, y muere en Cádiz en 1818. En el documento de petición vamos a leer, porque merece la pena leer la frase, porque es muy característica y nos arroja mucha luz de la petición. Como teniendo en su villa de Carrión, se está refiriendo al marqués, una imagen peregrina de la Madre de Dios con el título de Consolación, propia del mayorazgo, patrona de la villa y titular de la iglesia dedicada a la Señora fuera del pueblo, donde cita con una fervorosa hermandad bajo esta vocación y protección de la Señora. La petición es del 6 de marzo de 1815 y la concesión es del 7 de marzo de 1815. Es decir, al día siguiente de la petición, pues tenemos que ya inmediatamente pues se lo concede. Este hombre es un hombre muy interesante, era de una familia rica de Villanueva del Ariscal, su tío fue cardenal arzobispo de Sevilla, el cardenal Delgado y Venega, y fue un hombre que, aunque no fue, digamos, arzobispo de Sevilla, pero ejerció durante mucho tiempo como tal, como arzobispo coadministrador. ¿Por qué? Porque en 1800 al infante Luis de Borbón lo hacen arzobispo de Toledo y retiene todavía hasta 1814 la archidiócesis de Sevilla, pero quien la gobierna efectivamente es Juan Acisclo de Vera y Delgado.
¿Qué le concede? Pues le concede 80 días de indulgencia a los que rezaren una Ave María o una salve ante la imagen, rogando por los fines acostumbrados de la Iglesia. O sea, que era digamos, la máxima autoridad que había en ese momento en Sevilla. Poco después, esta concesión es en marzo, y poco después, ya en junio, toma posesión como obispo de Cádiz, porque ya había sido nombrado anteriormente, en 1808, pero por todos los problemas políticos de la guerra de la independencia y todo eso, no pudo tomar posesión hasta 1815, perdón. O sea que es, digamos, uno de los últimos actos administrativos que hace al frente de la Archidiócesis de Sevilla Juan Asiclo de Vera y Delgado la concesión de estas indulgencias. Del mismo año tenemos también unas indulgencias del obispo de Albarracín, Joaquín González Terán, que era dominico. Fue obispo de Albarracín desde el 29 de enero de 1808 hasta el 7 de julio de 1815. O sea que vemos que también debió de ser una de sus últimas concesiones, porque la petición era el 6 de marzo y la concesión del 7 de marzo, del día siguiente. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tenemos que ver nosotros con un obispo de Albarracín? Porque por motivo de la invasión napoleónica, este hombre, aparte de que era de Cádiz, nació en la calle Botica en 1741, permaneció por toda esta zona durante esta época y finalmente fallecería en el puerto en 1819, ¿no? Igualmente tenemos el mismo párrafo, como teniendo en su villa de Carrión una prodigiosa imagen de la Madre de Dios con el título de Consolación, propia del mayorazgo, patrona de la villa y titular de la iglesia dedicada a la Señora fuera del pueblo, donde cita con una fervorosa hermandad bajo este título y protección de la Señora. La siguiente concesión de indulgencia es de Miguel Fernández Flores, que era franciscano, natural de Bujalance, cordobés, pero que aunque fue administrador y obispo de Quito, pues efectivamente, como no pudo tomar posesión de la diócesis, sino solo por poderes, y no pudo marcharse, pues ejerció como auxiliar de Sevilla. Y muere en Sevilla la collación de San Miguel en 1822. La petición es del 18 de septiembre de 1818 y la concesión del 22 de septiembre de 1818. Y hay un dato muy importante que he sabido gracias a Bartolomé, que es que el día 12 y 13 de septiembre anteriores a esta concesión, este obispo había estado en Carrión de los Céspedes confirmando, según una noticia que has traído de los libros sacramentales donde queda registrado. Por lo tanto, de este obispo sí podemos decir que conocía personalmente a la imagen de la Virgen de Consolación, porque evidentemente si estuvo 2 días en el pueblo confirmando, que las confirmaciones lógicamente serían en la parroquia, pero evidentemente giraría una visita de seguro a la Virgen de Consolación. O sea que sabía lo que le estaban pidiendo y lo que estaba concediendo. El siguiente, pues tenemos a Narciso Coll y Prat, arzobispo de Caracas. Un catalán, ¿no? ¿Quién lo iba a decir hoy, no? Un catalán que iba a conceder una indulgencia a una virgen sevillana, ¿no? Pues sí, la petición es del 14 de octubre de 1818 y la concesión del 16 del mismo mes y del mismo año. Bueno, ¿y qué pasaba con este hombre? ¿Por qué este hombre estaba aquí? Pues este hombre estaba aquí desde 1816 porque le habían nombrado segundo arzobispo de Caracas, pero el hombre no podía, estaba aquí porque no podía embarcarse. Al final había estado ya en Caracas. Vuelve porque es acusado de que se ha puesto a favor de los independentistas, de Simón Bolívar y compañía, y entonces vuelve, el rey lo manda a llamar, viene a Sevilla, de Sevilla y permanece aquí desde 1816,
En 1818, el mismo año de la concesión de la indulgencia, que estaba aquí en Sevilla, le dirige un memorial al rey. El rey lo manda a llamar en 1821 y al final pues no regresa nunca a Caracas, sino que ya se queda en Madrid. El rey lo propone para obispo de Palencia, pero muere al año siguiente, en 1822. Y por último, tenemos la indulgencia de Romualdo Antonio Mon y Velarde, que fue arzobispo de Sevilla desde 1816 a 1819. El pobre ya vino hecho un vejestorio y tenía una salud deplorable, nada más que si le veis la cara en el retrato creo que se ve perfectamente, ¿no? Que el pobre ya no estaba para sopita y buen vino. Bueno, pues a pesar de todo, pues también le concede una indulgencia a la Virgen de Consolación. Dice, como teniendo una devota y peregrina imagen de la Madre de Dios con el título y advocación de consolación propia de su mayorazgo, patrona de la villa y titular de la ermita dedicada a la Señora, fuera del pueblo donde está colocada con una fervorosa hermandad dedicada a su culto para estimular majestad. La petición es del 30 de octubre de 1818 y la concesión del 10 de noviembre. Este pobre pues tardó un poquito más porque, claro, estaría ese día achacoso y no pudo firmar antes. Bien, pues es muy curioso porque aquí hay un dato muy interesante. Dice, 80 días de indulgencia por cada vez que con devoción rezaren el rosario ante la Santísima Virgen e invocaren el dulcísimo nombre de su divino Hijo. Recen un paternoster, hagan un acto de contrición o digan algunos versos del Miserere o cántico del Benedictus o Te Deum Laudam. Es muy curioso cómo también, como la petición anterior, que se me ha olvidado decirlo, de Narciso Coll, se conceden también indulgencias para la imagen del niño. Esto es un dato curioso por lo siguiente. Si nosotros observamos la actual imagen de la Virgen de Consolación, evidentemente es una imagen de finales de la segunda mitad del siglo XVI, la imagen actual. La devoción sabemos que se remonta fehacientemente con documento a 1490, que ya existe la ermita de Consolación cuando la visita de la Orden de Calatrava, y probablemente como los caballeros calatravos tenían el privilegio de en todos los lugares que eran suyos establecer una capilla para celebrar los oficios y enterramientos por su bula fundacional, evidentemente la ermita de Consolación se debe de remontar, como también he leído en artículos de Bartolomé, que estaba al lado de la primitiva alquería musulmana, pues evidentemente el título de Consolación se remonta prácticamente al repartimiento del pueblo, ¿no? Poco después del repartimiento del rey Sabio, después de la conquista de todos estos territorios en el contexto de la toma de Sevilla por el rey San Fernando, ¿no? Como hemos dicho, la imagen actual que tenemos, o lo que nosotros vemos, pues una imagen de la segunda mitad del siglo XVI. Pero, sin embargo, el niño está claro que es o de finales del siglo XVIII o de principios del siglo XIX. Y si nosotros, no voy a hablar mucho aquí de esto porque ni es mi tema de cabecera, pero me ha llamado mucho la atención, si vemos al niño, evidentemente responde más o menos un poco antes de la fecha de estas dos concesiones de indulgencia, porque el niño está en la órbita de Juan Bautista Petroni. Está claro que los arcángeles que están a los pies de la Virgen son de Petroni fijo. Y el niño, si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con la Virgen del Rosario de San Vicente o con el de la Virgen del Rosario de Santa Ana, pues tiene muchas concomitancias. Entonces es muy sintomático, ¿no?, que al sustituírsele a la Virgen el niño, sabemos que tenía niño desde 1490, porque ya se dice que la imagen se cita ropa de la imagen y del niño, pero que en este momento histórico no sabemos si este mismo marqués pues fue el que cambió la imagen del niño, y entonces pues causaría mucho furor porque es una imagen bellísima, como sabemos, una imagen encantadora, de ese, digamos, ese estilo tan característico de finales del XVIII, principios del XIX, tan sentimental, ¿no?, tan expresivo, y por lo tanto pues eso haría que no solamente pidiera indulgencia como las anteriores para la imagen de la Virgen, sino también para la imagen del Cristo.
Bueno, pues yo con esto, sintéticamente, ya en el artículo que saldrá en el anuario vuestro, pues veréis ya más datos con más detalle, pero evidentemente ya no me podía pasar más, ¿no? Porque ya ha tocado mi hora de fin, y entonces pues cedo la palabra a Pablo para que continúe con la exposición. Bueno, muchísimas gracias, querido Ramón, por tu explicación, que sin duda yo creo que va a ser muy importante para que contextualicemos ahora los documentos que vamos a ir viendo y que voy a ir explicando de manera detallada. Antes quería, evidentemente, empezar pues agradeciendo la presencia del excelentísimo señor alcalde y los ilustrísimos miembros de la Corporación Municipal y, por supuesto, también al señor hermano mayor y a todos su Junta de Gobierno y todos los que estáis aquí presentes. Me hubiera gustado conocer Carrión en otras circunstancias, pero desde hace algunos meses pues vengo frecuentando la localidad como consecuencia de la realización de un informe de carácter pericial sobre una serie de documentos que han sido puestos en duda. Lo primero que me llamó la atención es que cuando se habían puesto en duda y quien lo había puesto en duda ni siquiera había visto los documentos, algo un poco sorprendente. Pero, bueno, dicho esto, me gustaría ser lo más pedagógico posible porque son circunstancias, son hechos muy técnicos y que yo voy a intentar explicarlos de tal manera que nos quede a todos perfectamente claro, entendible. Yo creo que las imágenes son de bastante calidad y, por tanto, toda la documentación que ya de manera indirecta Ramón ha explicitado, pues podamos verla con todo detalle. Yo voy a ir señalando aquellos aspectos más técnicos que demuestran esa autenticidad de los documentos que atesora en la actualidad la Hermandad de Veracruz, evidentemente Nuestra Señora de Consolación. Me gustaría, antes que nada, hacer una reflexión de que todos estos aspectos técnicos no son una invención mía, ni siquiera tampoco son fruto de un trabajo denodado, sino que responde a una técnica, una ciencia y técnica historiográfica, que es una disciplina académica en el ámbito universitario y que todos los historiadores deben de aprender o deberían de aprender, porque solo a través de estos conocimientos podemos discernir qué documentos son auténticos y qué documentos no son auténticos. Y como les digo, esta disciplina nace con esta persona que ven ahí, que se llamaba Jean Mabillon. Era un monje benedictino francés y que durante, a los finales del siglo XVII, en concreto en 1681, publicó este libro en latín que se llama De Re Diplomatica Libri Sex, es decir, de la cosa de los documentos, en 6 libros. Y él se daba cuenta que cuando el gobierno francés, la monarquía, intentaba y ponía en duda muchas de las propiedades que los benedictinos durante siglos habían atesorado por todo el reino de Francia y amenazaban con desamortizarlos, decía, pues se ponía en duda, esos documentos que usted tiene del siglo X o del año 900 o del año 800 son falsos. Y no hay nada mejor que un monje que fuera archivero y que se dedicara toda una vida a examinar documento a documento, llegando al convencimiento pleno de cómo podía demostrar que esos documentos eran auténticos, a través de la escritura, a través de las fórmulas jurídicas que encierran los documentos, pero también de sus soportes, los pergaminos, el papel, la tinta, los sellos que albergan esos documentos, que son instrumentos de validación que dan garantía a los hechos documentados. Fíjense qué portada eligió para su libro. Me parece muy significativa porque en ella se reflejan 2 personajes muy interesantes, por supuesto alegóricos. A su izquierda ven
cómo sostiene la balanza la justicia, mientras que a la derecha pueden observar a la verdad, que la verdad aparece con un pecho descubierto, la verdad siempre es desnuda, y fíjense que sostiene un rostro en la mano, es decir, se quita la careta, la verdad. Y digamos que flanqueando a estas dos imágenes aparecen, por un lado, un hombre sentado leyendo un libro, la biblioteca, y por otro lado, alguien desenrollando un pergamino, los archivos. Solo con bibliotecas y archivos, documentos, podemos saber realmente la verdad de los hechos históricos. Claro, desde siempre que existen los documentos, son, antes que nada, instrumentos probatorios. Nosotros no podemos entablar ningún juicio, o al menos ningún juicio con una sentencia favorable, si carecemos de documentos que prueben unos hechos. Pueden ser documentos audiovisuales, sonoros, fotográficos, pero en la Edad Media, que no existían estos medios, pues fundamentalmente hablamos de documentos escritos. Claro, y es que hasta la palabra documento tiene un significado, y es que etimológicamente viene de docere, que es enseñar, y el documentum lo que enseña. Y ya el emperador Justiniano, en la época de Bizancio, decía que en ningún pleito, o sea, que no se iniciara ningún pleito si no había documento, porque decía que los documentos instrui potes, es decir, instruyen la causa. Y como estamos en un hecho contencioso jurídicamente hablando, aunque en el ámbito eclesiástico, pues evidentemente tenemos que echar mano de esos documentos. Fíjense, desde siempre todos los documentos, o los documentos al menos, de carácter potestativo, de carácter administrativo, es decir, nosotros hablamos de documentos de archivo o no documentos de archivo. Todo documento de archivo es un documento generado o recibido por una persona o una institución en el desempeño de sus funciones. En el archivo municipal, por ejemplo, no pueden guardarse cartas de amor, porque no son documentos de archivo, sino cartas privadas de una persona, correspondencia. Pero sí tendremos que guardar todos los expedientes referidos, por ejemplo, pues a la concesión de licencia, a las sanciones administrativas. Y esos documentos, si no se guardan convenientemente, nosotros no podemos probar unos hechos. Y fíjense, desde siempre existen eso que nosotros denominamos las cautelas documentales. Y es que quien emite un documento se guarda mucho de que no sea falsificado. Ahí ven documentos de carácter medieval eclesiástico. A la izquierda ven documentos en los que aparecen prendidos o pendientes hasta 4 sellos de cera, que son las firmas de las personas, de esos obispos y prelados que con la aposición de ese sello decían que estaban de acuerdo en el hecho documentado. A su derecha pueden ver una escritura dificilísima de leer, y es la de una bula papal. Y es que los papas crearon, o la Cancillería papal creó un tipo de escritura que se denomina escritura cancilleresca, que muy pocas personas saben leer y que menos personas aún saben escribir. Era un mecanismo que tenía el Papa para que cuando concedía sus documentos no se hicieran falsificaciones, porque si hace un documento al alcance de la mano de cualquiera, pues cualquiera podría falsificar el documento y una hermandad cualquiera podría tener 84 bulas, 200 lignum crucis y auténticas barbaridades. No nos debe de extrañar esto. Hoy el Banco Central Europeo emite billetes en moneda euro o en euro con unas cautelas documentales. Exactamente lo mismo hacían las cancillerías pontificias y exactamente lo mismo hacían las cancillerías reales. Y aquí ven, por ejemplo, uno de los documentos más interesantes que se conservan, aunque no habla del patronazgo, me ha parecido interesante incorporarlo para que veamos un poco de qué estamos hablando. Este documento en concreto, de 1815, en concreto el 13 de junio, expedido en Roma, se llama Breve Pontificio. Los papas en formas documentales pueden emitir varios documentos, pero normalmente se habla de la solemnidad documental de 2, la bula y el breve. Ambos documentos son documentos unipersonales, solo el Papa puede concederlo y ninguna otra institución más. Y ellos tienen una forma de garantizar que esos documentos que han sido emitidos por los pontífices sean auténticos. Fíjense, arriba aparece el nombre del Papa, Pius Papa VII.
Y ahora una fórmula jurídica que se va a repetir en todos los documentos. Ad perpetuam rei memoriam, es decir, para que se quede constancia de la cosa, ¿no? Y he subrayado, que no sé si lo podrán ver bien, si no, lo leeré yo, esa parte de abajo donde aparece la expresión siguiente, sub annulo piscatoris, es decir, bajo el anillo del pescador. Y es que el Papa ha puesto su mano, su sello personal en ese documento. Fíjense que este documento son documentos muy difíciles, no solamente de obtener y de conceder, no tanto, pero son difíciles de falsificar sin duda. Están hechos en un tipo de pergamino muy distinto a los habituales. Si veíamos que estos dos documentos están hechos en pergamino, este, sin embargo, es mucho más blanco. Y es porque está hecho en vitela. ¿Qué es la vitela? La vitela es un tipo de pergamino de res non nata, es decir, se aborta al animal, de tal manera que el animal no tenga ni siquiera vellos y no haya sufrido ni calores, ni, digamos que no haya efectos atmosféricos, ni vejez, ni prácticamente lunares u otros defectos en la piel. De tal manera que sale este pergamino tan fino, imagínense por un animal abortado, la piel tan fina que tiene y tan blanquecina. Pero observen una cosa, normalmente los pergaminos tienen dos superficies, la parte de la carne y la parte del pelo, como nosotros. Si nosotros escribimos por la parte del pelo del animal, que se le ha quitado ya el pelo mediante cal y una abrasión y digamos cuchillas, pues evidentemente siempre quedan los poros. Sin embargo, si escribimos por la parte de la carne, es una parte mucho más lisa, más generosa para la pluma. Por eso los pergaminos normalmente, o los documentos en pergamino, solo se escriben por una cara. Sin embargo, los breves pontificios están escritos al revés. Los pontífices querían que esos documentos se escribieran por la parte del pelo, porque prácticamente no se daba cuenta nadie porque eran colores, ambas caras, muy blanquecinas. Pero fíjense, si yo le entregara a un notario apostólico o a un juez apostólico en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, un documento imitando a un breve pontificio, porque yo he visto uno, podría imitar la letra. No podría incluso imitar el sello. Sería difícil, pero podría imitar el sello. Sin embargo, todo el mundo habría escrito el documento por la parte de la carne, de tal manera que al tocar el documento, el juez apostólico dice, este documento es falso, y ni siquiera pasa a leerlo. Yo he visto muchísimos casos en los archivos, no tantos, pero algunos siempre hay, de hermandad de otras instituciones que entregaban a la autoridad eclesiástica sevillana documentos pontificios. Y se quejaban porque decía, es que el notario apostólico ni siquiera ha leído el documento, no le hacía falta. Con el tacto ya sabía que el documento era falso. Ahí les he ampliado en la zona inferior lo que queda, muy poquito, restos del primitivo lacre que se aponía con este sello del pescador, el annulum piscatoris. Tradicionalmente, no sé si el Papa de ahora lo llevará, porque también, ¿no? Pero como tú sabes que este es muy... Y se rompe, a la muerte del Papa se rompe. Eso es, o sea que cuando el Papa muere, se rompe ese anillo, para que en sede vacante no se expida desde el Vaticano, desde Roma, ningún documento, porque no hay Papa y no hay gobierno. No hay gobierno desde cierto punto de vista. Y ahí ven, por ejemplo, la representación de cómo tendría que ser el sello del pescador. Ahí ven, por ejemplo, Leo o León XIII, máximo pontífice, o Papa, ¿no? Y aparece pues San Pedro en la barca pescando, evidentemente. Eso en cuanto a los breves, pero como les he dicho, había documentos también muy solemnes que eran las bulas pontificias. Este tipo de documentos, en lugar de utilizar el sello del pescador, pues utilizaba un sello de plomo redondo, de ahí el nombre de bula o bola, al final es bola, donde aparecen los rostros de San Pablo y San Pedro, con esa inscripción que aparece arriba, o leyenda que es SPE, Sanctus Paulus, Sanctus Petrus. Y fíjense que es muy tosca la imagen que aparece tanto de San Pablo y de San Pedro, pero no es inocente. ¿Podríamos imitar un sello así? Podríamos imitarlo, con muchísima tecnología en aquella época y con tan pocos recursos económicos. Pero los notarios apostólicos sabían hasta, fíjense, cómo se representa el pelo y la barba de San Pedro.
Ellos tenían contado cuántos puntitos tenía la barba y cuántos puntitos tenía el pelo. Y lo primero que hacían era ver el sello. Contaban los puntitos. Como le faltaba uno, decían, este documento es falso. Y para nosotros diríamos, qué tonto, no caeríamos en la cuenta de estos detalles. O sea que tenemos nosotros la garantía y la certeza de que todo documento expedido en el antiguo régimen no son tan tecnológicos como los billetes de euro, son de mucha más calidad sin duda, pero tienen otros recursos para ellos saber si son verdaderamente falsos o verdaderos. Vamos a pasar al siguiente documento, que ya son propiamente las reglas de esta hermandad. Fíjense que hablo sobre la autenticidad de las reglas. No se puede hablar de que un documento sea falso o que sea un documento verdadero. Se podría decir en referencia al contenido, pero el término que debemos de utilizar es auténtico, porque la palabra auténtico viene de autoría y de autor. Solamente un papa puede emitir bula, ninguna otra institución. Si otra institución ha emitido una bula, pues no es un documento auténtico porque no lo ha emitido su autor. Solamente el alcalde de una localidad puede emitir un bando. Si lo emite otra persona, no es un documento auténtico y por tanto carece de fuerza jurídica y fuerza legal. Hablando ya de la autenticidad propiamente dicho, nosotros hablamos de tradiciones documentales. Y estos son, si son documentos originales, si son minutas, la minuta no es como se le habla hoy a los abogados, le voy a pagar la minuta. La minuta es un borrador, es la forma técnica de llamarle al borrador. Puede existir una copia, pero dentro de las copias hay muchos tipos de copias. Copia auténtica, copia simple y copia inserta. Imaginaros que yo soy un hermano de la hermandad del siglo XVII y hago yo mismo una copia de la regla. Eso sería una copia simple, que por muy historicista que fuera, porque fuera del siglo XVII, carece de valor jurídico, porque me he podido inventar cosas y he podido insertar palabras que no se corresponden con la realidad. Sin embargo, la copia que posee la hermandad no es una copia simple, sino una copia auténtica. ¿Y qué es esto de copia auténtica? Cuando nosotros vamos al notario y hacemos un testamento, el testamento original se lo queda al notario y lo protocoliza en su libro protocolo. Y a nosotros nos va a dar un original también, pero solo uno. Si queremos otro, tendremos que pedir una copia auténtica o traslado notarial. Este es el significado. Y por eso les pongo esta imagen tan explicativa. Fíjense que se lee estupendamente. Esta es una letra del siglo XVIII, de 1757. Y dice el notario, habiendo copiado, nos está diciendo que está copiando. Esta regla la leí del todo de la hermandad, para su inteligencia, estando juntos en la hermandad de consolación, siendo hermano mayor Francisco Reynoso Daza. Hoy, día de la cruz, 3 de mayo de 1757. Y aquí viene la fuerza jurídica del documento, la firma. La firma de no cualquier persona, sino del escribano público y el escribano de cabildo de la villa de Carrión. Es decir, como si fuera el secretario municipal. Por lo tanto, tiene fuerza jurídica, porque certifica. Este señor no se puede inventar ningún contenido. Cuando nosotros vamos hoy también al notario, ya cada vez menos, desgraciadamente, no lo del notario, sino que los notarios cada vez hacen lo que voy a decir ahora menos, tienen obligación de leer el documento y explicártelo. Eso es lo que está haciendo el notario. El escribano Francisco Sánchez está diciendo, lo he terminado de copiar y ahora lo voy a leer, por si hay algún tipo de error o hay algo con lo que no esté de acuerdo o yo he podido obviar algún término durante el proceso de copia del original. ¿Es un original la regla? No. ¿Tiene fuerza jurídica? Toda, tanto como el original, ni más ni menos. Y esa es la importancia. Fíjense, vamos a hablar un poco, siguiendo con esto de la autenticidad de regla, por qué se hace una copia auténtica en 1757 de una regla aprobada en 1671. Bastaría leerse el libro de reglas para entender perfectamente qué es lo que sucedía en la hermandad. Dice, bueno, digo que evidentemente en 1757
existieron los originales de 1671. Si no, el escribano no puede copiarlo. Esto es razonable. Pero además el ejemplar tenía que estar íntegro. No le podía faltar ninguna página ni ninguna parte constitutiva del texto. Ningún escribano te hará una copia o al menos hará reseñar al final de la copia, le faltan páginas, le falta tal texto. Por lo tanto, pero copia el texto íntegro. Por tanto, las reglas de 1671 que se conservaban en 1757, las originales, estaban íntegras. Pero claro, el motivo puede quedar restringido a su capacidad de lectura, que ellos no pudieran leer. Fíjense, ahí les pongo esa hipótesis de que el ejemplar pudo ser probablemente escrito por un escribano público, y ahora veremos si eso puede ser así o no puede ser así. Y ahí les subrayo dos términos que se ve un poco regular, pero dice escritas, el texto original de 1671, escritos y rubricadas todas sus hojas por el infrascrito notario secretario. Alguien, además de ser secretario de la hermandad, probablemente ejercía un cargo público como notario. ¿Qué pasa? Que en 1671 la escritura de los notarios no es como la escritura que nosotros entendemos hoy, sino esa imagen que les pongo ahí abajo. Esto es como la receta de un médico, que solamente la entiende el farmacéutico. Pues los escribanos públicos y notarios del siglo XVII, XVI, escribían en un tipo de escritura profesionalizada, que recibe el nombre de escritura procesal, incluso las peores, procesal encadenada. Cualquiera pensaría que incluso podría ser árabe, porque es que ahí, yo lo leo desde luego, Bernabé yo sé que también, y Ramón seguro, porque estamos acostumbrados a ir a los archivos, pero es una escritura de difícil entendimiento. Claro, estamos en el siglo XVIII, ha pasado 100 años casi, y una junta de gobierno que tiene un texto con estas características no puede gobernar la hermandad. ¿Por qué? Porque no puede acceder a leer su propia regla. Luego entonces le dicen al escribano de la localidad de Carrión y le dicen, por favor, no entendemos la letra. Tú, que eres un profesional de la escritura y de la lectura como escribano, seguro que puedes entender esta letra en escritura procesal encadenada o en escritura procesal. Y evidentemente lo que hace es pasar a una escritura que hoy todavía podemos leer perfectamente. Este es el motivo que explicaría, por una parte, por qué se hizo una copia de las reglas. Y luego también muchas veces por seguridad. Es decir, para no utilizar el original y utilizar una copia para el gobierno de la hermandad, es decir, algo que tú tengas sobre la mesa y que puedas echar mano continuamente de él sin tener que tocar el original, para preservar el original. Y les ponía aquí justamente en esta diapositiva cómo el nuevo ejemplar creado en 1757 no solamente quedó destinado para el uso de los oficiales, sino que se observa por su composición interna, como veremos ahora, que incluso hay probationes calami. ¿Qué son estos de probationes calami? Hoy escribimos con bolígrafo, pero a veces nuestros bolígrafos no terminan de arrancar y cogemos un folio, ¿verdad?, y hacemos así, hasta que pinta. Pues ellos hacían lo mismo con las plumas. Entonces cogían la pluma, la mojaban y decían, espérate, antes de echar el chorreón de tinta sobre el papel y estropear el papel, hacemos varios trazos en una hoja, firmamos, escribimos tontería o cualquier cosa, es decir, probar la pluma. Y eso hacían muchas veces con algunas partes significativas de las reglas. Fíjense que incluso en esta parte del texto se nos indica por qué se habían cambiado las reglas de 1660 en 1671. Y es que aquí sí nos dicen que el ejemplar de 1660 le faltan hojas, pero nos lo expresan directamente. Y esto lo copia todo el escribano de Carrión, porque estaba en el ejemplar de 1671, donde se había recogido que se habían cambiado las reglas de 1660, pues porque le faltaban páginas. Y entonces yo no puedo gobernar una hermandad, ¿vale? Eso que lo tengamos también un poco presente. Estos son las probationes calami. Este es el libro de reglas, la copia auténtica del libro de reglas, que es un documento original en el sentido historicista de 1757. No es ninguna falsificación, como vamos a ir viendo a través de los elementos que vamos a ir señalando. Pues es normal, yo me he encontrado en libros de protocolos de notarios o en libros sacramentales
Pues desde noticias de un pueblo hasta garabatos, muñequitos pintados, recetas de cocina, algunas sería interesante recuperarla, por cierto, y ahí ven, pues ahí está firmando un tal Hurtado. Aquí se ve uno que firma Hurtado y firma varias veces. Aquí parece que ponen hasta un patito. Simplemente están probando la pluma en 2 hojas que no tienen contenido. Estos son indicios que hacen pensar en que estamos con un documento verdaderamente histórico. Ya uno abre la portada y dice: esto es lo que yo me quiero encontrar en un libro de 1757, incluso contabilidad, en las hojas donde no hay texto, porque el papel hoy no es barato, pero entonces estaba el precio un poco más restringido. Fíjense que el libro, en las hojas que tiene al final, algunas en blanco, porque sobraron páginas, pues fue aprovechado por otros miembros de la Junta de Gobierno para dar algunas noticias puntuales de la cofradía. Ahí, a lápiz, en 1877 se nos dice: en el año de 1877 recogimos este libro, que estaba extraviado y vino al poder de este mayordomo, y firma Antonio Bernal. Es decir, incluso en el siglo XIX este libro se había perdido y afortunadamente alguien lo encontró y lo devolvió a su propietario, en este caso la cofradía. Ahí ven, por ejemplo, la utilización de otras páginas en blanco. Aquí la tinta está un poco más perdida, pero dice: la villa de Carrión de los Céspedes, a 20 de marzo. Yo he transcrito tal cual viene ahí, que son como realmente, que no son falta de ortografía. Ellos no cometían falta de ortografía porque escribían como hablaban. Entonces, en Carrión de los Céspedes, a 20 de marzo de 1842, han acordado los hermanos de esta que se haga la función trayéndose los pasos de la ermita a la iglesia el jueves en la noche. Se predicará el sermón en dicha iglesia hasta el viernes al poner del sol. Así lo acordaron el hermano mayor y demás oficiales. Y firman abajo. Son escrituras hechas con posterioridad, aprovechando hojas en blanco. ¿Y por qué lo hacían aquí? Porque muchas veces una Junta de Gobierno llega a pensar que son noticias tan interesantes o curiosas o extraordinarias que, como saben que un libro de reglas no debería de perderse nunca y que está siempre muy en uso para el Gobierno de la Hermandad, pues apuntan todo este tipo de noticias. Vamos a ver algunos de los elementos externos que nos señalan que estamos ante un documento verdaderamente del siglo XVIII. Vamos a empezar por la encuadernación. Y es que hasta el tipo de la encuadernación es un tipo de encuadernación muy frecuente en el siglo XVIII, que se denomina técnicamente a la greca. Es decir, se trata de que el cordel por el que se van atando los cuadernillos del libro, pues no salgan del lomo, de la parte de atrás. Fíjense cómo sería el proceso más o menos, ahí esquemáticamente, del encuadernado. Vamos a ver la imagen del actual, o sea, del libro de reglas. Fíjense, 1, 2, 3, 4 y 5 cuerdas. 1, 2, 3, 4 y 5 cuerdas. Exactamente como se encuadernaba un libro a la greca en el siglo XVIII. Otro elemento importante es el papel. Hoy utilizamos un papel industrial, de fabricación industrial, pero entonces era un papel artesanal. Y este papel es muy distinto al que nosotros usamos. Este papel se hacía en molinos, los molinos papeleros, y ven, por ejemplo, toda la estructura de estos molinos. Machacaban primero los vegetales, la pulpa vegetal, incluso los trapos se utilizaban, había papel de trapo, que era blanquísimo. Y finalmente, cuando estaba la pulpa hecha, se depositaba todo en un barril, en un barreño grande, y ahí había una persona, que es este que ven aquí, con un bastidor que se llama laurente. Este señor mete una especie de bastidor con rejilla, hace un movimiento con los brazos, de tal manera que la pulpa se distribuya exactamente o uniformemente por toda la superficie del bastidor para que el grosor del papel siempre sea el mismo. Fíjense, esto es un bastidor. Y fíjense cómo los bastidores tienen una serie de rejas metálicas horizontales y verticales que reciben el nombre de puntizones y corondeles. Y sobre estos puntizones y corondeles hay una marca hecha en plata que sobresale un poco más que el resto, que se llama la filigrana. Todo molino papelero, toda fábrica artesanal tenía su propia marca. Como hoy tiene el calzado, hoy tiene la ropa, pues antes lo tenía el papel. Todavía hoy existe un tipo de papel con filigrana, el papel galgo, que se ve al trasluz un galgo. ¿Por qué se ve al trasluz? Porque si piensan, se va distribuyendo la pulpa vegetal por todo el bastidor, pues evidentemente donde haya
menos capacidad de llenar, que es donde está la filigrana, pues va a quedar menos superficie con pulpa. De tal manera que al trasluz se va a ver una especie de seña, de contraseña o de marca. Y ahí vemos la marca del papel de las reglas de la Hermandad de Nuestra Señora de Consolación de 1757. Existen, los alemanes ya saben que son unos fenómenos recopilando información, pues los alemanes hicieron una gran base de datos que se llama el catálogo Bernstein, no sé si lo habré pronunciado muy bien, donde están todos los papeles del mundo con filigranas recogidos. Si uno busca la marca esta, le aparecerán unos datos, incluso los dónde se ha producido, cuánto incluso llegó a costar puntualmente y durante qué años se hizo este papel. Les he dicho que la regla se firmó en 1757. Hemos encontrado la marca de este papel, que se produjo en España entre 1740 y 1760, es decir, justamente en la horquilla cuando se escribieron este ejemplar de regla. Fíjense que se ve perfectamente la marca CBF y además otras líneas que corresponden al bastidor que habíamos visto con anterioridad. Es decir, estamos ante un papel del siglo XVIII. Más cosas. Podemos incluso hablar de las tintas y de las escrituras. Ellos utilizaban fundamentalmente dos tipos de tinta. Una que se conoce con el nombre de negro de humo, que la podríamos fabricar nosotros mismos en nuestra casa, o otra un poco más costosa, pero también dañina para el documento, que son las ferrogálicas o metaloácidas. ¿Cómo se hacía esta tinta de negro de humo? Pues normalmente con un poco de hollín o pigmento negro, carbón, pues se mezclaba con una especie de aglutinante, que normalmente podía ser, bueno, puede ser incluso huevo o otro tipo de aglutinante casero. ¿Por qué el huevo? Pues porque ya saben ustedes, por ejemplo, si nos comemos un huevo frito y no fregamos el vaso o el plato y lo dejamos toda la noche sin fregar, al día siguiente nos va a dar problema quitar ese fregado, porque se queda perfectamente pegado a la superficie. Y utilizaban el huevo porque no mordía mucho el papel, pero ese negro, ese hollín, pues se hacía impermeable. Si nosotros le tiramos un cubo de agua, que hoy no lo haríamos, pero si le tiramos un cubo de agua a un documento del siglo XVI, no pierde la tinta, o al menos no tan fácilmente. No pierde la tinta gracias a esa capa de aglutinante de huevo. Ahí ven, por ejemplo, el resultado de las dos tintas existentes en esta época. A su derecha, la tinta dañina, una más costosa, que es la metaloácida, que como está hecha con partículas de hierro, el hierro ya saben ustedes que es un gran conductor térmico, de tal manera que cuando hace frío o calor se contrae y se dilata. Y eso va mordiendo el papel y con el transcurso de los siglos lo va destrozando. Pero nuestro escribano, Francisco Sánchez, creo recordar que era, Francisco Sánchez, pues utilizó una tinta más económica, pero también más permanente o menos dañina para el papel, que es esta tinta de negro de humo. Fíjense, si nos vamos al interior del contenido de las reglas, vamos a ver además una estructura lógica. ¿Cómo son todas reglas de esta época? Pues incluso las de ahora, ¿no? Pues empiezan con una invocación, con un cuerpo normativo, en este caso 31 capítulos, y finalmente la aprobación de la autoridad eclesiástica, en este caso de Justino de Neve, en 1671. Y esto es una de las cosas que nos puede sorprender. ¿Cómo aparece en un documento de 1757 Justino de Neve? Muy fácil, porque no aparece en un documento de 1757, sino en uno de 1671, que estaba vivo y que podía, por tanto, aprobar unas reglas. Pero hemos dicho que esto es una copia auténtica, un traslado con la fe pública, de la máxima autoridad, digamos, de la máxima autoridad en capacidad de certificar algo civilmente en esta localidad, que es el escribano del Cabildo, el escribano del ayuntamiento, el notario municipal. Claro, y además, después de esta aprobación, pues aparecen las cláusulas finales de este escribano. Es una pena que no se vea un poco bien, pero son tan fieles las copias que hace el escribano que incluso copia los errores cometidos por Justino de Neve. Y es que Justino de Neve en su aprobación dice lo siguiente. Dice aprobar la regla de esta hermandad y le intitula de la siguiente manera: de la Santa Misericordia, y ahora entre paréntesis dice, digo Veracruz. El hombre, al aprobar la regla, pues se había equivocado
y había puesto misericordia. Y pone entre paréntesis, digo Veracruz. Si hubiera un tachón en ese documento, sería sospechoso. Por eso el escribano no ha hecho ningún tachón, porque no ha sido él el que se ha equivocado, lo ha copiado fielmente. La equivocación es de Justino de Neves, pero el mismo Justino de Neves es el que rectifica en su propio escrito y dice, digo de Veracruz. Se había equivocado de título, a lo mejor estaba aprobando en ese momento otras reglas u otro documento de otra cofradía sevillana. Y finalmente yo creo que uno de los elementos más interesantes, si no el más esencial, junto con los elementos materiales, papel, tinta, encuadernación, que no son pocos, pues evidentemente es la marca, la garantía personal de una persona, todavía hoy en el siglo XXI, por mucha firma digital que haya, el puño y letra de una persona, su mano. Yo me preguntaba el otro día, porque el próximo, en septiembre, de una conferencia sobre el Real Decreto allí en Madrid. Estoy asustado preguntando si durante la pandemia el rey ha firmado los Reales Decretos con certificado digital, puede ser, o de su puño y letra. Y de la Casa Real me decía, bueno, eso es una cosa menor. Digo, no, de menor nada, porque el certificado digital es con una clave. Y si yo tengo el certificado digital del rey y su clave, puedo firmar lo que me dé la gana. Pero ¿quién puede coger la mano del rey y firmar por el rey? Nadie, solo el rey. ¿Y quién puede firmar por Francisco Sánchez? Nadie, solo Francisco Sánchez. Agradezco además a Bartolomé, que está aquí presente, que me haya facilitado, para que no haya duda además, de que esta es la firma de Francisco Sánchez y no una suplantación del mismo por todos los elementos materiales que hemos visto de tinta, que fíjense hasta el desgaste de la tinta con el transcurso de los años. Yo solamente he podido encontrar una falsificación, por cierto, burdísima, de un documento del siglo XVIII, porque imitar hoy este tipo de tinta es imposible. Tú no puedes hacer que un documento en un día pasen 200 años en un día por la tinta y haga el mismo efecto. Pero en un peritaje me di cuenta de que sí hay formas, pero son muy burdas. Y alguien hizo tinta con café. Claro, y es verdad que tiene un color parecido, pero ¿qué le pasa al café? Que huele. Y además huele siempre, ¿eh? Es decir, el café es una cosa que puede oler es como el laurel, que no huele, pero las propiedades del laurel son permanentes, vamos. O sea, se puede quedar seco una eternidad, que el laurel lo mete en un guiso y sabe a laurel. Pues la escritura hecha con café lo mismo. Bien, pues ahí les pongo a la derecha, ven un documento que no pertenece a esta hermandad, sino que se conserva en un archivo público, en el archivo municipal de Sanlúcar la Mayor, porque este señor además era escribano público, Francisco Sánchez. Y ahí ven de un año, o sea, de un año prácticamente, no sé si es el mismo año o el mismo año, ¿no? La firma que Francisco Sánchez en las escrituras públicas, en los testamentos, en las compraventas, él realizaba en Sanlúcar, bueno, aquí, pero que hoy se conservan en Sanlúcar la Mayor. Y observen que la firma es exactamente la misma. Fíjense estos detalles de aquí, que aparecen exactamente aquí, la rúbrica, la realización del CO con la FSS, o sea, Francisco Sánchez, y ahora aquí firma como escribano de Cabildo de Carrión, y aquí no pone escribano de Cabildo de Carrión porque está actuando como otra cosa, lógicamente. Es decir, que se ha comprobado incluso la firma de este señor. Bueno, y si nos vamos a la escritura, ahí ven, por ejemplo, la tercera página de las reglas, donde se dice claramente la ermita de Nuestra Señora, de Nuestra Señora patrona, la Virgen de Consolación. Incluso se había dicho, no vamos a decir, pero bueno, se había dicho que esta escritura estaba sobrepuesta. Una mano posterior había colocado esta línea. Sepan ustedes que los escribanos son muy cuidadosos a la hora de escribir documentos que van a autentificar, de tal manera que vamos a contar los renglones que hay en una página y los renglones que hay en otra, por si acaso. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 líneas. Vamos a ver dónde pone patrona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Uy, 17 líneas. Y es que hay 17 líneas, porque antes de escribir, ellos preparan el documento antes de escribir para que todo tenga más o menos una uniformidad en el texto. Por lo tanto, no solamente no está sobrescrito, sino que pertenece a la época en la que se ha escrito y que da fe un escribano. Pero si además hacemos un análisis de la escritura del escribano, nos daremos cuenta que la P
o la palabra patrona con su P mayúscula se corresponde a la misma ejecución de otras P que el escribano hace, como padre. Es el mismo tipo de P, en dos movimientos. Empieza con una especie de L y finalmente le pone ese flequillo a la P u ojo, ese gorro al trazo vertical. O sea que es exactamente la escritura. No hay ningún indicio que haga sospechar de que la escritura o el documento tenga... Bueno, es que no hay ni un solo indicio de falsificación en este documento. Está evidentemente clarísimo. Como ya ha hablado mucho Ramón, y vamos un poco tarde, sobre las gracias e indulgencias solicitadas por los marqueses de Carrión durante el siglo XIX, vamos a ver algunos detalles. Uno de los detalles que más me llama a mí la atención es cómo se expedían los documentos administrativos durante el antiguo régimen, fundamentalmente desde el siglo XVI hasta casi que entrado el siglo XX. Fíjense, ahí ven un documento que no pertenece a esta hermandad, sino al Archivo General de Simancas, en Valladolid, y donde se conserva a un margen la escritura de Felipe II. El Consejo de Castilla, que era como un órgano de Consejo de Ministros del gobierno del reino, le escribe al rey y el rey coge el mismo documento y resuelve al margen. Y dice, los leísmos madrileños, el rey también lo tenía, le visto y me ha parecido bien. Es decir, resuelve favorablemente lo que se le está pidiendo. Pues esa misma estructura la que vamos a encontrar en esta concesión de gracias e indulgencias. Ahí ven como por ejemplo, pues aparece, fíjense que tampoco es casual, les pongo ahí esta flecha, los márgenes. Esta costumbre en España se han perdido. Si nosotros vamos al diccionario de la lengua española y buscamos la palabra margen, una de las acepciones, si no la tercera o cuarta, creo recordar, es cortesía. Y es que cuando alguien escribe a alguien superior en lo espiritual o temporal, deja 4 dedos de margen. 4 dedos de margen. Si es al rey, más. Si es al papa, mucho más. O sea que a más margen, más importancia a quien se le está pidiendo. Luego, entonces, aquí el señor Márquez lo que está haciendo, evidentemente, es solicitar, en este caso al arzobispo de Caracas, una concesión de indulgencia. No voy a redundar, lógicamente, en el contenido de la misma, que ya ha entrado Ramón, pero vemos perfectamente la expresión reiterativa que utiliza entre 1815 y 1818, y siempre prácticamente la misma. Y advocación de consolación propia de su mayorazgo, patrona de la villa y titular de la iglesia donde está. Y para más seña, la firma del propio arzobispo. Es decir, el arzobispo coge la petición y normalmente las autoridades eclesiásticas o civiles, en los márgenes de cortesía, resuelven y se lo vuelven a remitir al solicitante. Estos documentos son interesantes desde el punto de vista histórico porque en Palacio prácticamente no se conserva nada, es lógico, porque el arzobispo todo lo que se le pide y resuelve lo devuelve, de tal manera que no tenemos documentos originales en el Palacio Arzobispal, pero los conservamos aquí en Carrión. O sea, desde ese punto de vista son documentos muy, muy interesantes. Fíjense, aquí ven otro caso, exactamente el mismo contenido. Redunda, la patrona de la villa, titular del mayorazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay más detalles. Además de los márgenes, ellos no tenían sobres donde meter la correspondencia, sino que doblaban el documento. Y doblaban el documento y a eso se le llamaba el sobrescrito. Uno coge un papel y le da tantas dobleces como puede, bueno, como puede no, hay hasta un número de dobleces, o sea, esto está perfectamente estudiado. Fíjense, si cogemos la parte de la vuelta del documento, vamos a ver las dobleces que experimentó el documento en el siglo XIX. De tal manera que esta era la dirección a la que iba dirigida la carta. Y pone, al ilustrísimo señor arzobispo. Entonces no estaba ni correo, todavía había correo, pero no era el correo que conocemos, ni había sellos postales, normalmente era incluso los lacayos de los señores, en este caso del marqués de Carrión, quien se le habría dado en mano al arzobispo o al lacayo del arzobispo, lógicamente. Y fíjense el tratamiento que se utilizaba entonces tan bonito, que también se ha perdido, BLM. O sea, al ilustrísimo señor arzobispo coadministrador, besa la mano, BLM. Hoy utilizamos saluda, pero antes era BLM. Y el remitente, el señor Marqués de Carrión. Y ese es el remitente, no tiene más dirección. Todo el mundo sabe dónde vive el señor Marqués de Carrión. O sea que en ese sentido tampoco hay duda. Bueno, podríamos ahondar mucho más en el contenido, ahí ven más o menos la misma estructura, en este caso firmado por el arzobispo de Sevilla, en este caso, pero además también por su secretario. Y quiero además, ya desde un punto de vista jurídico e histórico,
Para terminar, cuando un solicitante pide algo y en esa solicitud se está indicando claramente que la Virgen de Consolación es de su mayorazgo y patrona de la villa, y el arzobispo lo concede esa indulgencia, el arzobispo de manera explícita está confirmando lo que el solicitante le está pidiendo. Y eso indica también el patronazgo de la villa. Porque si no, todos sabemos, hoy todavía, cuando se envía un borrador de reglas a Palacio, te tachan lo que no procede. Esto lo quita, esto lo pone, esto lo quita. Incluso en las peticiones a los arzobispos o a los prelados de entonces, si uno decía, pues yo quiero tal, no, pues esto no, o no se, usted no se intitula así, o no utilice esos formulismos. Es decir, el hecho de que todas estas autoridades eclesiásticas, y que además sea el señor del lugar quien lo está solicitando, indica claramente la aceptación del arzobispo de un hecho histórico consumado, que no es otro que el patronazgo de Nuestra Señora. Y finalmente, si los documentos de reglas también tienen filigranas, pues evidentemente la correspondencia del marqués en el siglo XIX también. Ahí ven la marca de agua o filigrana que utilizaba un fabricante afincado en Málaga en 1800, es decir, en una cronología también propia de la fecha de esta correspondencia. Yo espero que esto le haya servido un poco para aclarar algunas cosas y que también tengan argumentos pues, para entender mucho mejor no solamente la historia de su corporación, sino el por qué o el de dónde viene el patronazgo de la Virgen de Consolación. Pues muchísimas gracias. Una vez finalizada esta conferencia, durante la cual estamos seguros de que habréis disfrutado y aprendido muchísimo, descubriendo un poco más las líneas de nuestra historia, esa que nos legaron nuestros antepasados y que nos permite ser y presumir de la hermandad que somos hoy, desde la Junta de Gobierno y en nombre de todos nuestros hermanos de esta real, antigua e ilustre hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz, María Santísima de la Soledad y Nuestra Señora de Consolación, patrona de Carrión de los Céspedes, queremos mostrar nuestro más sincero y cariñoso agradecimiento a don Pablo Mestre Navas y a don Ramón de la Campa Carmona por brindarse a estar hoy aquí con nosotros, por su plena disposición desde el primer momento, por su interés y su asesoramiento y por esta confianza que ha sido recíproca y que ha sido también tan bonita. Recordamos que mañana tenemos una cita esencial y relevante en nuestra historia reciente, pues presentaremos el primer libro oficial editado por nuestra hermandad, Un sueño hecho realidad, que tras años de trabajo, de estudio, de documentación y de mucho esfuerzo por parte de nuestras hermanas doña María del Consuelo Gil Sánchez y doña Ana Isabel Moreno Batanero, verá la luz en una jornada que será recordada por todos. Nunca tendremos palabras suficientes de agradecimiento y consideración con vosotras por estos años de trabajo, por poner vuestra formación, experiencia y tiempo, por poner vuestro servicio a disposición de esta hermandad para lograr este hito en nuestra historia. Gracias. Y queridos Pablo y Ramón, sabe que aquí tenéis vuestra casa siempre, hoy siempre, y que la Virgen de Consolación os premie siempre vuestra generosidad y cariño para con nuestra hermandad y que estos lazos de fraternidad se mantengan durante mucho tiempo. Gracias de corazón. Vamos a hacer la entrega de un recuerdo a los dos en agradecimiento por esta noche, creo que tan especial y tan importante para todos nosotros.